Bueno, vamos a abocarnos de inmediato a nosotras, las mujeres, y cuando de repente nos palpamos y nos encontramos ese bultito o ese granito en el pecho, y una verdaderamente se alarma y lo primero que piensa es, ¿será cáncer? Por eso justamente queremos abordar el tema con profundidad para detallar cuándo, cómo y dónde, doctor. El doctor Luis Diego Carazo está con nosotros. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Doctor, ¿por qué? ¿Por qué aparecen estos bultitos en las mamas? Mire, lo primero que tenemos que tener claro es que la gran mayoría de las masas que hay en mama no son cáncer. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Lo que pasa es que en prevención, cuando hay una pelotita en mama, siempre es preferible pecar en más que pecar en menos. O sea, es preferible, si uno ve a una paciente, le encuentra un bultito o la paciente se lo encuentra, es preferible que la paciente, en vez de pensar, no, el doctor dijo que la mayoría no son cáncer, me voy a quedar en la casa, es preferible que vaya y se revise. Claro, claro. Como le digo, es preferible hacerle el ultrasonido, si es necesario mamografía, etcétera, el examen físico, todo el asunto, para que la paciente pueda, en el momento, ser diagnosticada, ser examinada y descartar la posibilidad de un cáncer, que si bien es la menor, puede existir. Entonces, siempre manejar la idea de que todo bultito en mama debe manejarse como algo peligroso hasta demostrar lo contrario. Ahora, ¿hay alguna diferencia, doctor? Y esto quizá es importante que lo tomemos en cuenta todas nosotras, si detectamos el bulto antes o después de la regla. Sí, hay muchos, digamos, específicamente, haciendo un resumen muy rápido, las tres masas o los tres bultos benignos que conforman la gran mayoría de las masas mamarias que no son cáncer son las placas de mastopatía fibroquística, los fibroadenomas y los quistes. La mastopatía fibroquística generalmente tiende a molestar más en los días de antes de la regla por cuestiones hormonales, por el aumento de hormonas y todo el asunto, entonces tiende a doler más, molesta más, aparte de que en sí el tejido mamario tiende a volverse más congestivo congestivo, un poco más tenso los días de antes de la regla, independientemente de que la paciente tenga o no tenga una masa. Entonces, si a eso le sumamos que tenga una placa de mastopatía, puede darle un poco más de dolor, puede dar un poco de molestia, y son pelotitas que en el momento de los días de antes de la regla, la paciente se la siente muy grande, saca la cita le tocó para cuando ya no tiene la regla y cuando llega resulta que es una pelotita pequeñita y eso es básicamente por variaciones propias de estímulo hormonal. Doctor, ¿nos podría ilustrar cuáles son las zonas del pecho donde salen más bultitos regularmente? ¿Y prefiere el azul o el rojo? Yo creo que define más el rojo. Ok, en realidad en cualquier zona del pecho pueden haber pelotitas. Vamos a partir del hecho de que siempre vamos a manejarla como que en cualquier zona pueden haber. Nosotros generalmente lo que hacemos es dividir el pecho en cuadrantes. ¿Ok? Bueno, esta quedó un poquito más arriba, deberíamos estar por el pezón, pero bueno. Y nos manejamos en base a cuáles cuadrantes o a dónde está la zona o la lesión. La gran mayoría de las lesiones, bueno, no la gran mayoría de las lesiones, muchas lesiones se van a ubicar más en esta zona, en lo que se llama el cuadrante superior externo. Sin embargo, cualquier lesión en cualquier parte de la mama nos tiene que prender la alarma de que tenemos que revisar qué está pasando. No implica que algo esté mal, pero siempre hay que revisarlo. Ahora, doctor, ¿hace la diferencia, digamos, que el bultito sea duro o que sea suave? La textura tiene que ver sobre todo el hecho, no tanto de que sea más duro o más suave, porque eso puede prestarse mucho a interpretación. Si la paciente es un poquito más, tiene un poquito más de peso, va a tener más tejido graso. Entonces, si yo tengo un bulto que, digamos, va a estar acá y tengo mucho tejido graso aquí, me va a costar más palparlo y tal vez la sensación de la contextura del bulto va a ser un poco diferente, pero generalmente, pues entre más duros son, más sólidos son, y eso nos puede indicar que puede haber algo que no anda bien. Y lo importante ahí sobre todo es, o una de las cosas que más nos puede dar datos, es si el bulto puede moverse o no. Muchas veces la paciente se toca y está pegado completamente. Generalmente un bulto que está pegado no es bueno. No es bueno. No es bueno porque implica, tal vez, si está el otro pilot, creo que este casi no se... Ese no se nota mucho, sí. Okay, perfecto. Si tenemos una lesión tipo un fibroadenoma, el fibroadenoma es una lesión que se encuentra limitada, uno lo ve por ultrasonido, es una lesión de bordes muy bien definidos y todo. Esa lesión, como ha ido creciendo, como empujando hacia los lados el resto del tejido, es una lesión que uno puede movilizarla hacia un lado o hacia el otro. Es como tener, ¿qué le digo?, una uva debajo de una tela.
uno puede mover la uva debajo de la tela. Como las bolitas de grasa que de repente le salen a uno en otras partes del cuerpo. Exactamente. Tenemos que pensar que los tumores malignos tienden, digamos, en términos muy a la tica, a hacer pequeñas raíces, y esas pequeñas raíces podrían fijarlo al tejido, y entonces cuando uno trata de desplazarlo, el tumor está ahí pegado, no se logra desplazar, entonces uno de los signos de alarma. Ahora, doctor, tenemos ya comentarios y consultas de nuestras televidentes, así que vamos a darle el paso a doña Gabriela Herrera, que nos dice, ay Carlitos, si te puedes correr, gracias. Me hice un ultrasonido y en la mama derecha me salieron 2 bolitas y me mandaron a hacerme una biopsia. ¿Qué podrá hacer, doctor? Ok, por ultrasonido, bueno, hay clasificaciones. Lo primero que hay que tener claro es que, en general, el ultrasonido y la mamografía son exámenes complementarios. Generalmente, incluso en mujeres de más de 40 años, generalmente es conveniente hacer ultrasonido y mamografía. En algunos casos, en mujeres de menor edad se hace solo ultrasonido, pero digamos que son exámenes complementarios porque hay datos que no se ven por mamografía y que sí se ven por ultrasonido, y hay datos que no se ven por ultrasonido y sí se ven por mamografía. Entonces, muchas veces lo ideal es hacer los dos. Si detectaron una zona que implica que hay o que pidieron hacer biopsia, es porque probablemente vieron alguna lesión sospechosa. No necesariamente implica que haya un tumor, pero digamos que no se vieron todas las características de benignidad, y ante la duda se prefiere tomar la biopsia. Mismo principio, es preferible pecar en más que pecar en menos. Lo que decía usted del principio, exactamente. Ok, vamos con otra consulta de otra televidente que tenemos. Vamos a ver, doña Maciel Orozco dice, me sale una secreción de los senos color amarillenta. Me dijeron que tenía una bacteria y me dieron antibióticos, pero no se me ha quitado. Ok, la secreción por el pecho tiene muchísimas causas diferentes. Puede ser que haya efectivamente una infección, puede ser simplemente que haya producción de pequeñas cantidades de leche. En algunos casos lo que ocurre es que en el pezón hay receptores. Esos receptores, cuando hay estímulo del pezón, lactancia específicamente, cuando hay un bebé que está mamando, mandan un impulso al cerebro, y el cerebro entiende que hay un bebé ahí, manda otro impulso que hace producir prolactina, y la prolactina es una hormona que produce leche, es una hormona pro-leche. El sistema funciona muy bien y es un sistema muy inteligente porque cada vez que el bebé se pega se produce ese arco de producción de leche. Sin embargo, el sistema no es lo suficientemente inteligente como para determinar si es un bebé o si hay algún otro tipo de estímulo en el pezón. Entonces, cuestiones tan sencillas como tener un compañero que sea un poquito fogoso durante la relación con el pecho, o incluso mujeres que a veces, por inventar algo, típico, llegan a la casa y lo primero que hacen es quitarse el brasier y ponerse una camisa más floja. El roce de la camisa sobre el pezón al estar caminando o algo así puede incluso producir un poquito de estímulo, y hay pacientes que siguen produciendo pequeñas cantidades. No es leche como lo entendemos todo, pero puede haber un poquito de secreción. Según el tipo de secreción, si la secreción es sanguinolenta, pues obviamente el asunto funciona diferente. Si la secreción es muy amarillenta, puede tener pus. O sea, según el tipo de secreción hay diferentes posibles diagnósticos. Pero si nos queda duda de qué es lo que se pudiera hacer, lo que se hace es tomar una gotita de la secreción, pasarla en una lámina y mandarla al laboratorio para que se examine. Ya al microscopio podemos tener un diagnóstico exacto de qué es lo que está pasando. Excelente, doctora. Hay comentarios de mujeres que dicen, bueno, yo me palpo y no me toco nada, pero de repente sí me observo la mama o me la veo al espejo y se le hizo un camanance. O sea, se puede hacer un huequito. Los camanances son un problema. Los camanances son un problema porque el camanance implica que hay algo que está jalando la piel para adentro. Y eso generalmente es uno de estos. Un bultito, sí. Un tumorcito, podría como chuparnos. Que está, sí, jalando. Cuando hay retracciones en la piel de mama, siempre hay que pensar que la piel no se va a meter sola. Algo tiene que estarla fraccionando. Y entonces es importante revisar. Sí hay que vernos. Sí hay que verlos. Que si es cáncer o no es cáncer, no necesariamente, pero es un signo de alarma más. Mejor exagerar, como decía usted. Siempre es preferible hacer todo el examen completo, revisarse y todo el asunto, para no tener problemas. ¿Y qué pasa cuando uno de los dos pezones es el que se retrae? No otro lado de la mama, sino que el puro pezón de repente, ¡plin!, se hace para adentro y solo uno de los dos.
misma historia. Los pezones, si la paciente toda la vida ha tenido los pezones, que a veces se retraen, porque eso puede pasar, hay pacientes que, sobre todo en situaciones de frío o alguna cosa así, el pezón se retrae un poquito. Ajá. Si eso pasa y es bilateral, no hay ningún problema. Si uno de los dos pezones se retrae y se mantiene retraído, es el mismo principio. Algo hay que estar jalando ese pezón para adentro y hay que revisarlo. Doctora, ahora, cuando usted decía que estos cuadrantes son los más recurrentes, digamos, o algo así fue lo que me comentó, ¿cómo debemos observarnos? Porque uno se toca la mama, pero muchas veces las pelotitas se vienen casi que en la axila, ¿verdad? Esas Sí. podrían ser igual, parte de la mama. Podrían ser parte de la mama. Si vemos la mama realmente, nosotros siempre hemos manejado el concepto de que la mama es redonda. Sí. La mama no es redonda, la mama tiene forma, digámoslo así, de gota. Hay una parte, una cola axilar que se nos va hacia esa zona. Correcto. Y siempre esa parte hay que examinarla también. Ok. ¿Y cómo no confundirla con el ganglio? Los ganglios, igual, los ganglios son un signo de alerta. No necesariamente un ganglio implica que hay un tumor. Sí. Pero, o sea, un ganglio puede ser algo tan sencillo como que la paciente se rasuró y Sí, se hizo una microcortadita ahí en la axila y se inflama formaron y se hace una ganglios. pelotita, Sí, inclusive. pero igual es un signo de alarma. O sea, cualquier pelota hay que verla. Sí, En esa ok. zona cualquier pelota hay que verla. No podemos darnos el lujo de pensar que tal vez no sea, a lo mejor no, me voy a esperar. Es mejor siempre revisar. ¿Qué pasa, doctor, cuando las mujeres percibimos en el pecho que de repente uno dice, uy, siento en mi pecho caliente? Es más, me lo toco y lo siento caliente. Los aumentos de temperatura, en su gran mayoría, son problemas infecciosos, es mastitis. Y la mastitis generalmente se da en Mujeres la que están etapa dando de lactancia, lactar, exactamente. exacto. Pero O ¿otras? cuando están suspendiendo la lactancia con mucha frecuencia también. Porque hay mujeres que producen muchísima leche y cuando ya están empezando a dejar a bebé, porque ya entraron a trabajar, que ya se les sacó la incapacidad, que taca, y empiezan a acumular mucha leche en el pecho y entonces si no se la sacan puede generarles mastitis. Ahora, también puede ser signo de que hay algo que no anda bien. Hay un tipo de tumor que se llama un carcinoma inflamatorio que da la misma presencia clínica de que si fuera una infección, pero es un tumor que está creciendo con una tasa acelerada y igual hay que revisar siempre. ¿Qué pasa cuando las mujeres reportan que tienen como ardor en esta zona? Eso puede variar mucho porque ese ardor puede ser o una cuestión interna o una cuestión externa. Muchas veces pueden ser cuestiones nada más de la piel. La piel en sí tiene terminales de dolor que pueden dar esa sensación de ardor. Si el ardor es externo, pues hay que ver desde el punto de vista dermatológico qué es lo que está pasando. Si es una sensación más interna, pues sí es importante revisar. Ahora, ¿qué pasa, doctor, cuando se dice que son quistes de agua? Ok, quiste implica... Quiste es tumor, quiste es bolita, ¿qué es, doctor? Quiste es una bolsa de líquido, básicamente. Ok. Todos los quistes prácticamente uno podría decir que son de agua. Realmente no es agua lo que contienen, es otro tipo de líquido, pero todos los quistes implican agua. ¿Ok? Los quistes, igual hay quistes en ovario con líquido, hay quistes en riñón con líquido, quistes en hígado con líquido. Entonces, esos líquido puede ser incluso sangre. O sea, los quistes no son hemorrágicos. sólidos, nunca. Los quistes no son sólidos. Y ahí es a donde viene el complemento muchas veces del examen de mamografía y el ultrasonido, porque la mamografía lo que nos va a definir es que hay una masa en la mama, pero la mamografía muchas veces no nos va a poder distinguir entre si esa mama es un proceso sólido o es un proceso quístico. Con ultrasonido, sí, con mucha facilidad podemos determinar si el proceso es quístico, lo cual es menos peligroso, Claro. o si es sólido, que sí nos prende un poquito más de alarmas también. Ok, y ese sólido es lo que se llama tumor, sea bueno o malo, doctor. Exactamente, un tumor. Es que a veces confundimos los términos. El problema es que nosotros, a nivel nacional, nosotros igualamos tumor y cáncer. Sí, correcto. A nosotros se nos olvida que pueden haber tumores benignos. Entonces, es importante separar esos dos términos y que las pacientes entiendan que un tumor no necesariamente es un cáncer, porque a veces uno ve la mamografía y le dice, señora, le salió un tumorcito. Bueno, Ya pero- la paciente sí, asumió Sí, claro. que tiene que ir a comprar el lotecito en el cementerio y todo, y la cosa no es así. La gran mayoría, volvemos, de los tumores en mama no son tumores malignos, la gran mayoría son fibroadenomas, que son tumores benignos que no se transforman en cáncer. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, alrededor de la aureola? También muchas mujeres empiezan a presentar como granitos, que inclusive en primera instancia a uno le parecieran que son como espinillitas. Sí, hay unas estructuras en el pezón que se llaman tubérculos de Montgomery. Esos tubérculos de Montgomery son, sí, como puntitos. Y Ajá. muchas veces la paciente lo ve precisamente como si fueran espinillitas. Y muchas tratan de hasta inclusive toquetearlos y Lo cual reventarlos, no es ¿verdad? una buena idea.
Ajá, y Dicho hasta sea de sale paso. pus en algunas ocasiones. Sí, pero muchas veces no es pus, es secreción que está ahí condensada, pero no hay. Recordemos que pus es presencia de leucocitos porque hay un proceso infeccioso. Adentro. La mayoría de las veces no son procesos infecciosos. Los tubérculos de Montgomery tienden a marcarse muchísimo, por ejemplo, durante el embarazo. La paciente dice, doctor, es que, mire, la areola se me puso más oscura, está más grande, tiene estos puntitos, estas pelotitas que se están formando, y eso es un proceso normal de preparación para la lactancia. Bien. Bueno, doctor, yo creo que es importantísimo estar al pendiente, como usted lo dice, y siempre, no era exagerar, ¿cuál es la palabra que utilizó usted? Que siempre que haya algo, mejor Es ir preferible adelante. pecar en más que pecar en menos. Pecar en más que pecar en menos, eso me gustó. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, como siempre, por todo este conocimiento que realmente pues nos pone las barbas en remojo para estar un paso adelante, ¿verdad? Exacto. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente. Bueno, nosotros de inmediato